Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tener el tema titulado El llamado de Jesús y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, de los versículos 14 hasta el 28. Te invitamos para que te quedes con nosotros y que juntos seamos alimentados por la maravillosa y preciosa palabra de nuestro Dios. Quédate con nosotros. Marcos 1 del 14 al 28. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el mensaje de Jesús y estará basado en Marcos capítulo 1 de los versículos 14 al 15. Para entrar en contexto, tendríamos que recordar que el estudio anterior estuvimos revisando cómo es que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y se plasma este cuadro precioso: la voz del Padre Celestial, el Espíritu Santo en forma de paloma y nuestro amado Señor Jesucristo siendo bautizado. Bueno, una vez que sucede todo esto y que recordamos que Juan el Bautista dice que el que viene después de él es más grande que él, refiriéndose a Jesús, ahora vemos cómo es que básicamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, una vez que empieza su ministerio, es un mensaje de arrepentimiento de las cosas que se venían haciendo y de creer precisamente en la buena noticia de salvación. Vamos a explicarlo más sencillo. En el pasado, cuando tú y yo, los de mi generación o nuestra generación, se nos daba una instrucción, normalmente se atendía. Cuando un mayor, incluso en los salones de clase, yo recuerdo que era una cuestión de ley, que cuando entraba un adulto al salón en la primaria, donde yo estudié, todos, todos nos levantábamos como una manera de manifestar el respeto hacia la persona que entraba, sin importar el rango o la posición académica del que entrara. Incluso las personas que tenían cualquier labor, por importante o por jerárquicamente alta o baja, no importaba. Cualquier persona, era una situación en la que había que obedecer la instrucción de los maestros de levantarnos todos de inmediato. Fuimos entonces educados de alguna manera o formados, como lo quieras ver, de una situación de
que había un mensaje, un llamado y se hacía, ¿no? Hablando académicamente. ¿Qué pasaba? Pues que no se cuestionaba lo que la persona que tenía la autoridad decía. Nosotros acatábamos porque reconocíamos, en este caso, en el ejemplo de la escuela, que el maestro tenía la autoridad ahí sobre nosotros. Espero que conforme se desglose este mensaje, te quede claro por qué es que comenzamos hablando de este ejemplo. Bueno, pues entonces la palabra de nuestro Señor dice que precisamente el Señor Jesucristo, una vez que eh, empieza su ministerio, por supuesto que habla acerca de que el reino de Dios está cerca y dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Buenas nuevas significa el Evangelio, precisamente eso es, las buenas nuevas. Nosotros entendemos que el Evangelio no es una situación solamente de obediencia, que por cierto lo hay, pero básicamente el Evangelio es una noticia buena, una buena noticia. No es un consejo, no es eh, no es una situación que yo pueda ganar. Una noticia es eso. Una buena noticia es algo que ya sucedió, donde nosotros no somos el protagonista, donde Jesucristo es el protagonista. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia de salvación. ¿Qué es lo que sucede? Que la buena noticia de salvación eh, debe partir de un entendimiento que hemos estado extraviados. Por eso lo importante de sus palabras poderosas al decir que el reino se ha acercado y que precisamente habla acerca de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Arrepentirnos, la palabra ah, arrepentimiento significa que entiendo que he venido haciendo las cosas distinto o diferente a lo que Dios quiere y entonces he estado extraviado. Arrepentimiento es volver a, perdonen la expresión, volver a sintonizarnos, volver a calibrarnos en el sentido de reconocer que hemos fallado. Hay que arrepentirnos, pero al mismo tiempo es arrepentimiento y fe. El Evangelio es eso, arrepentimiento sabiendo y entendiendo que equivocadamente he tratado de resolver y componer las cosas con mis propios medios, pero la fe en el Evangelio, en la salvación a través de Jesús, es lo que nos levanta. Escuché un estudio muy bonito que es como un pistón. Arrepentimiento y nos humillamos y fe en el Evangelio. Bueno, pues esto es lo que estaba sucediendo, ¿no? Por tal motivo, el Evangelio es diferente al resto de las religiones del mundo, donde se empeñan en darte de, un mensaje de que tú puedas alcanzar la meta que tú te dispongas. Es por eso que el Evangelio es distinto. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de arrepentimiento y fe. Y vamos al punto número 2, que es denominado el llamado de Jesús. Y estará basado en Marcos capítulo 1, versículos del 16 hasta el 20. Y aquí podemos ver y ser edificados con la siguiente imagen. Si has puesto atención en la palabra que acabamos de leer, pudiéramos imaginar este cuadro, ¿no? El Señor Jesucristo caminando por la orilla y refiriéndose a las personas que Él estaba llamando. Es una situación aparentemente, o si lo vemos tratando de encontrar este punto medular de esta historia, esta porción de la escritura, es algo que es habitual, no es algo especial, una persona caminando y llamando a algunas personas que están haciendo sus actividades. Lo verdaderamente importante es que entendemos que cuando ellos
son llamados por nuestro Señor Jesucristo, ellos simplemente lo siguieron. Se fueron con Jesús. Cuando Él les llama, se fueron con Jesús. Esto es algo muy importante. Los discípulos, en este caso, a los que el Señor se acercó, cuando ellos obviamente estaban realizando las actividades de pescadores, Él les llama y les dice que vengan. Y ellos obedecen. Eso es algo muy importante. Hay una manera muy hermosa, pedagógica, didáctica en la que Dios les dice que ahora los va a convertir en pescadores de hombres, en el sentido de que es una hermosa analogía como es que son tomados por el pescador los peces. En este caso, hacia ser llevados hacia Jesucristo. Es muy, muy bonito. Esta es una situación que nosotros debemos de mantener aquí en el radar. Es decir, recordar que es Jesús el que llama a los discípulos. Los discípulos le siguen, los discípulos acatan. Y por supuesto que también dice la palabra del Señor en el ejemplo que él mismo pone con respecto a ser pescadores de hombres. Ellos le siguen, ellos se convierten entonces en pescadores de hombres, pero algo muy importante que también podemos ver es que al momento dice que dejaron todo y lo siguieron. Ojo, ellos le siguieron, ellos ahora se convierten en pescadores de hombres, pero importante, que dice que al momento dejaron las redes y lo siguieron. Ahí el mensaje que creo que podemos ver con claridad aquí nosotros es que Dios les dice que dejen lo que están haciendo para que le sigan. Jesucristo les dice, dejen las redes y síganme. Y ellos lo hacen al momento. Hay por ahí en esta ilustración precisamente alguien que le comenta y le dice, ¿sabes qué? Pues primero déjame ir a atender esto o aquello con mi propia familia, ¿verdad? Y él le dice que pues básicamente el mensaje, para decirlo muy sencillo, que Jesús debe ser el primer lugar. Algo para dejar muy claro es que Jesús, por supuesto, no quiere que abandones y que dejes de honrar a tus padres, ni de que dejes ver por tu familia, etcétera, ¿no? Tan es así que los que dejaron todo y le siguieron, posteriormente también ellos se acercaron a su familia y tuvieron, siguieron teniendo el vínculo. Pero lo verdaderamente relevante es que en el llamado de Jesús, Jesús nos atrae, porque lo hace, lo vemos en el punto más adelante con autoridad, pero nos atrae hacia Él y es irresistible el llamado de Jesús. No significa que dejemos a nuestra familia y que ya no las vamos a ver. No significa que dejemos de trabajar, no significa eso. Significa que el llamado de Jesús le pone a Jesús por encima de todo y es entonces donde nosotros felizmente le seguimos con gozo. Ese es el llamado de Jesús. Y vamos al punto número 3, que es denominado la autoridad de Jesús. Aquí estará basado esta porción en Marcos capítulo 1 del versículo 21 hasta el 28. Bueno, pues ahora vemos la autoridad que tiene Jesús y esto es que después de que ha sucedido, de que él fue bautizado, de que él avanza, de que él llama a sus discípulos, que ellos le siguen, ellos se convierten en pescadores de hombres y ahora ellos dice que dejan todo al instante para seguirle a él. ¿Y cómo es que sucede todo esto? Pues es una forma muy hermosa que yo le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo nos permita a nosotros asomarnos a esta verdad divina donde nosotros también con su favor podemos ser confrontados. Los discípulos a los que hace referencia la palabra acudieron dejando todo y siguiendo y poniendo en primer lugar a Jesús. Lo hicieron por una razón muy poderosa. Esta razón es porque Jesús tiene autoridad. Autoridad. Haciendo un ejercicio
de lo que sucede, incluso cuando él está y va a la sinagoga y él incluso echa fuera a un espíritu inmundo de una persona, lo hace con autoridad. Esa es la expresión que dicen, bueno, ¿y quién es el que? Este no habla como un maestro, sino habla con quien tiene autoridad. Para entenderlo de manera muy sencilla, el concepto de autoridad por el cual se está moviendo nuestro Señor Jesucristo es porque viene esta autoridad de la raíz de la palabra autor, porque es Jesús el autor de la vida. Por eso es que Él tiene autoridad. Por eso quería en este mensaje, quería que comenzáramos entendiendo que cuando uno reconoce, como cuando era niño, que el maestro de la primaria a la que nosotros asistíamos tenía la autoridad, uno simplemente obedecía. Ahora en el plano espiritual, por supuesto que él tiene autoridad, pues él es el dueño, él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero también tiene autoridad sobre las cosas que estamos viendo, las cosas que podemos tocar, las cosas que suceden en el día a día. Tan es así que Jesús mostró su autoridad precisamente cuando expulsó demonios. Jesús mostró su autoridad precisamente cuando sanó a los enfermos y lo hizo en repetidas ocasiones. Jesús mostró su autoridad precisamente cuando les dice a sus discípulos, sígueme. Hoy nuestro amado Señor Jesucristo, quien tiene toda la autoridad, está concedida en él, toda autoridad y toda potestad, te está diciendo a ti y a mí que le sigamos poniéndole a él en primer lugar en nuestras vidas, que le sigamos reconociendo que él es, que Dios es el creador y nosotros somos creación, que le sigamos porque Él tiene autoridad, porque Él venció con autoridad a la muerte en la cruz del Calvario, ya que el mensaje de salvación de Jesucristo es que Él mismo se acercó a nosotros y Él mismo fue hasta la muerte, una muerte de cruz, para que a través de esta obediencia al Padre se cumpliera lo estipulado con respecto a la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que Él tiene autoridad y por eso Él venció a la muerte, porque Él está por encima de la muerte. Él tiene autoridad para que nuestra vida sea una vida llena de abundancia, de confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios nos ama y por supuesto que nosotros debemos de tener siempre claro que el llamado de Jesús está ahí. Vamos a seguirle un día a la vez, seguirle humillados con arrepentimiento y fe en el Evangelio, que esta es la manera en la que nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Tenemos vida eterna en Jesucristo, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu familia. Que acatemos y atendamos al hermoso llamado de nuestro Señor, porque Él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga.